Entré a ese hospital arrastrándome. La respiración era corta, como si cada bocanada de aire fuera arrancada a la fuerza de mis pulmones. El dolor era físico, sí, pero lo que realmente me mató fue el silencio de la enfermera mientras miraba la pantalla. Fruncía el ceño y susurraba: «Señora, ese nombre figura como fallecido. Hace muchos años. No fue un error». Llamó a otro colega, luego otro. Me miraron como si fuera un fantasma. Y yo miré mis propias manos temblorosas, mis pies descalzos, el sudor frío que corría por mi espalda. Yo estaba allí, lo sentí, me duele, respiré. Pero, para el mundo, ya había desaparecido. Mi nombre era Lucía, con acento en la I, pero en el sistema era solo un nombre tachado, una identidad cancelada, una mujer muerta. Estuve sentado durante casi 3 horas, con una sábana sobre los hombros, escuchando susurros, esperando una respuesta. Vino un médico, me tomó la presión arterial, me dio analgésicos, pero no hizo ninguna pregunta. Era como si mi presencia fuera un error que nadie quería afrontar. El dolor en mis costillas ha disminuido, pero el dolor de saber que alguien me había borrado, eso empezó a crecer ahí. Alguien había registrado mi muerte, oficialmente, con fecha, hora, causa, todo. Y si yo estaba muerto, entonces, ¿quién vivía mi vida? Fuera del hospital, el día era demasiado luminoso. Esa luz agresiva que hiere los ojos de quienes llevan mucho tiempo escondidos en las sombras. Caminé lentamente, me temblaban las piernas y me senté en un banco al azar en la acera. Pasó un autobús, una pareja se peleaba en un idioma que reconocía pero no entendía del todo. Un perro ladró. Era el mundo que seguía como si yo realmente hubiera muerto. Y allí, en aquel banco, con la bolsa de plástico en las manos y el formulario del hospital arrugado entre los dedos, entendí que mi muerte no fue un accidente. Eso había sido planeado. Alguien había decidido que yo ya no debería existir. Y lo peor, quizás yo mismo hubiera estado de acuerdo con esto hace años. Mi nombre es Lucía Morales. Tengo 67 años. Por fuera, no soy más que otra mujer demasiado mayor para su edad. Piel marcada por el sol y las malas decisiones. Cabello siempre recogido en un moño torcido. Una costurera invisible en algún barrio, donde nadie hace muchas preguntas. Por dentro soy una historia mal contada, un expediente sellado, un nombre que alguna vez fue temido, y ahora ni siquiera se recuerda. Durante los últimos 20 años, he vivido como si caminara sobre cáscaras de huevo. Cambiaba de dirección con frecuencia. Evité las cámaras. Pagué todo en efectivo. Nunca firmé nada, sin contrato, sin formulario. Cuando alguien me pidió un documento, sonreí, puse alguna excusa y desaparecí. Eso era parte del trato, parte de la supervivencia. Pero ahora todo tenía ruido. Un simple viaje al hospital me había expuesto. Y sabía cómo funcionaban estas cosas. Fue solo cuestión de días que se filtrara esa información. Hasta que el sistema empezó a hacer preguntas. Hasta que alguien del pasado, alguien que pensaba que estaba muerto, se dio cuenta de que no lo estaba, que estuve aquí, de carne, hueso y memoria. Regresé a casa, una pequeña habitación en la parte trasera de una tienda de pintura, y me encerré allí. Me senté durante horas, mirando una vieja caja donde guardaba todo lo que quedaba de mi vida anterior. Cartas, fotografías, recortes de periódico, un collar con un colgante roto, y en el fondo de la caja, un sobre cerrado, con una única palabra manuscrita: emergencia. Mis dedos temblaron cuando lo abrí. Dentro había documentos que nunca debían ser vistos. Copias de un certificado de defunción, con fecha, firma, sello del Estado. La causa de la muerte fue lesión cerebral traumática debida a un accidente automovilístico. Supuestamente había muerto quemado, cuerpo irreconocible, entierro cerrado, ningún familiar. Pero sabía que eso era mentira. Sabía exactamente dónde estaba la noche de ese accidente. Y supe quién me había ayudado a desaparecer. Cogí el teléfono, el viejo celular de pulsador, sin aplicaciones, sin historial. Solo se guardan números con letras cambiadas para no despertar sospechas. Escribí uno de ellos, 3 anillos, 4. Al 5º intento colgué. Respiré profundamente. Era mejor así. Si hablaba con él, todo volvería a mí. Pero lo que no sabía era que el pasado ya estaba regresando. A la mañana siguiente encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente, sin sello. Dentro, una foto, de mi parte, tomada al salir del hospital, y una nota:
Los muertos no andan por ahí, Lucía. Si apareciste, alguien querrá saber por qué. Esto era más que una amenaza. Fue una advertencia. A partir de ese momento ya no pude esconderme. Ya no podía fingir que no había existido. Tuve que decidir. O volvería a ser un fantasma, o lo contaría todo, la manera correcta, por mi boca, por primera vez. Y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de paz. Si estás escuchando esta historia y la cree que nunca es tarde para afrontar tu propio pasado, deja un me gusta ahora. Suscríbete al canal Emo Sound the Age, activa la campanita y comenta desde dónde estás mirando. Aquí mostramos que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, incluso cuando el mundo ya te ha dado por muerto. La nota decía que los muertos no caminan, pero caminé. Caminé porque nunca tuve elección, porque desde los 12 años aprendí que si paras, alguien te pisa, y si lloras, nadie vuelve a buscarte. Crecí en un pueblo olvidado, entre calles de tierra y promesas que nunca llegaron. Mi madre vendía café en la estación hasta las 4 de la mañana, y mi padre, mi padre desapareció cuando yo todavía confundía las pesadillas con la realidad. Cuidé a mis hermanos lo mejor que pude. Aprendí a cocinar antes de aprender a escribir, y cuando el primer hombre me tocó mal, no se lo dije a nadie, porque sabía que nadie iba a hacer nada. Solo me llamarían provocativa, ingrata, sucia. La escuela era un lujo que no duró mucho. A los 13 años ya limpiaba casas. A los 15 años cuidaba de los hijos de otras personas, mientras soñaba con lo que nunca tendría. A los 17 años, me enamoré de un hombre que vestía traje, perfume caro, y me llamaba mi reina. Fue el primero en mostrarme el mundo detrás de las fachadas. Me llevaba a restaurantes donde ni siquiera sabía los nombres de los platos. Me regaló un collar que valía más que todos los salarios de mi madre juntos. Y él fue quien me enseñó a mentir, con elegancia, naturalmente, con propósito. Su nombre era Daniel, hombre de negocios, dijeron. Pero pronto entendí que era más que eso. Era el puente entre el dinero sucio y el mundo limpio. Y me convertí en la mujer que necesitaba, silenciosa, discreta, de confianza. Primero, simplemente seguir la corriente. Luego, llenando hojas de cálculo. Posteriormente, firmando documentos con nombres falsos. Cuando me di cuenta, estaba dentro. Tan dentro que no podía salir. Los pagos eran elevados, en especie. Llegaban fajos de dinero en bolsas que guardaba detrás de paredes falsas. En 5 años ya había lavado más de $3 millones en esa red. Sabía los nombres de los dueños, sus esposas, sus hijos. Sabía quién estaba traicionando a quién debía a quién iba a caer y quién iba a hacer que mataran a la gente. Y por eso valía tanto, porque sabía demasiado y porque nunca dije nada. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, Daniel desapareció. Me dejó una casa en el campo, una cuenta bancaria llena y la recomendación de no volver a aparecer nunca más. Yo obedecí, porque sabía que si abría la boca, no viviría para criar a ese bebé. Fue durante este periodo que hice mis mayores sacrificios. Vendí el collar, vendí ropa, aprendí a coser con una vecina y crié a mi hijo a base de miedo y protección. Nunca hablé de su padre. Nunca te hablé de mi vida anterior, y cuando tuve mi segunda hija, años después, me prometí que nunca sabrían quién era yo, pero los secretos huelen. Un peso, una presencia que se infiltra en las paredes de la casa, incluso cuando intentamos cerrarlo todo. Y crecieron con miedos, con silencios, con ausencias que no sabía explicar. Dije que trabajaba con pedidos, que cosía de noche porque los clientes eran exigentes, que no podía ir a fiestas escolares porque tenía que entregarle a un comprador internacional. Todas mentiras. La verdad es que todavía era parte de ello. Todavía fue útil. Todavía lavé dinero. Todavía firmé cosas. Solo que ahora era para garantizar que mis hijos nunca pasaran hambre como yo. En un momento recibí una oferta de un abogado, un hombre que conocía mis archivos, mi pasado, mi importancia. Dijo que alguien en el círculo estaba a punto de ser arrestado y que hubo un operativo para proteger bienes. El plan era radical pero eficaz. Simular la muerte de algunos nombres clave. Desaparecer del radar. Borra todo. La promesa era simple. Protección de por vida. Tendría una nueva identidad, una nueva ubicación, un nuevo nombre. Y mis hijos estarían protegidos mientras yo no volviera a aparecer. Nunca vuelvas a firmar nada. Nunca vuelvas a vivir realmente. Acepté.
El accidente se produjo en una carretera de poco tránsito. Se utilizó un cuerpo irreconocible, todo pagado, todo planeado. Y así, con explosión controlada y acta firmada, Lucía Morales murió para el mundo. Pero ella siguió viva, oculto, encogido, vivir entre cajas, máquinas de coser y nostalgia. Mis hijos fueron puestos al cuidado de personas de confianza. A uno le dijeron la verdad. El otro creció creyendo que su madre había muerto en un trágico accidente. Y yo los veía de lejos a veces. A través de la pantalla del ordenador, a través de una ventana lejana o a través de una amiga que fingió no conocerme. Los años pasaron así. Pagué un alto precio para mantener en silencio a los que sabían. Y siempre tuve miedo de que algún día alguien vendiera la verdad. La culpa me consumió. Me desperté pensando en las caras de mis hijos. Lloró sola, sin poder llamar a nadie. Quería volver, quería contarlo todo. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo justificar años de mentiras, de ausencia, de cobardía? Hubo una noche, hace unos 10 años, en la que casi fui a casa de mi hija. Ella se estaba graduando en Derecho. Vi las fotos en internet. Sostuvo su diploma, sonrió, rodeada de amigos. Me quedé allí, al otro lado de la calle, con una caja de regalo en la mano y el corazón estallando en mi pecho. Pero no tuve el coraje. Regresé al taxi y lloré todo el camino. Ahora, sentado en esa cama de hospital, con mi nombre dado por muerto y el pasado llamando a la puerta, me pregunto, ¿valió la pena? Todo lo que hice fue por ellos, para que pudieran tener una vida que yo nunca tuve. Pero el precio era demasiado alto. Si estás escuchando esto ahora, si esta historia te parece imposible, absurda o lejana, piénsalo 2 veces. Porque muchas mujeres como yo vivimos escondidas, borradas, olvidadas, fingiendo haber muerto para intentar salvar a quienes aman. Si esta historia te conmovió, comparte este video con alguien que necesite saber que quienes desaparecen no siempre desaparecen por elección propia. Y comenta abajo con la palabra sobreviviente. Porque eso es lo que yo era. Durante mucho tiempo no viví. Acabo de sobrevivir. Desde el momento en que encontré esa foto con la nota amenazadora, el mundo dejó de ser solo un silencio incómodo. El pasado ya no dormía. Se había despertado con hambre y venía detrás de mí con la precisión de quien nunca ha olvidado. En los días siguientes sentí que los ojos de la calle cambiaban. Los vecinos hablaban menos. El dueño de la tienda de la esquina, que siempre me saludaba, empezó a mirar hacia abajo. Algo en el aire había cambiado. Y lo supe. Alguien estaba difundiendo mi nombre. Un nombre que ya ni siquiera debería existir. Regresé al hospital fingiendo haber olvidado los registros médicos. Quería ver el sistema de cerca. Quería entender cómo se había filtrado. La asistente me miró con visible incomodidad, como si mi presencia la lastimara. Le pedí una copia del servicio anterior, pero ella se negó. Dijo que solo a petición legal. Y agregó, bajando la voz, que se estaba informando a las autoridades porque este caso era delicado. El pánico se apoderó de mi cuerpo. Esto iba más allá. Alguien ya debería haber sacado mi nombre real. La mujer muerta estaba a punto de resucitar oficialmente. Y no sería bonito. Esa noche dormí con la puerta apoyada contra el interior, un martillo debajo de la almohada. Tenía pesadillas con el sonido de neumáticos patinando, con gritos ahogados, con fuego. Recordé el olor a gasolina y el calor de la explosión ensayada. Recordé la cara del abogado que me tomó de la mano y me dijo que todo estaría bien. Pero sobre todo soñé con mis hijos. Soñé que mi hija me miraba con los ojos llenos de lágrimas y me preguntaba por qué faltaba. Y yo, muda, sin palabras, solo lloré. A la mañana siguiente me desperté cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes, firmes. Esperé. 2 más. Sin identificar la voz, no la abrí. El sonido de pasos alejándose me tranquilizó por un segundo, pero cuando miré por la ventana, vi lo imposible. Mi hijo, el más viejo, el que sabía la verdad, estaba ahí, más viejo, más duro, más distante de lo que recordaba. Pero era él. Corrí para alcanzarlo. Pronuncié su nombre con voz débil y temblorosa. Se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. La mirada que me dio fue como un golpe en el pecho. No fue ira. Fue una decepción congelada. Estaba sosteniendo un sobre. Me lo entregó sin decir una palabra y se fue. Volví dentro y la abrí. Dentro había una sola foto. Una reunión familiar. Mi hija, mi nieta,
un bebé en mi regazo, todos sonriendo, todos vivos, juntos, sin mí. En el reverso, una frase manuscrita. Reconocí la letra. Era de mi hija. Moriste para nosotros. ¿Por qué quieres volver ahora? Esa frase me interrumpió, porque era verdad. Yo había muerto para ellos. Y ahora, cuando aparecí, no era más que una vieja herida que se volvía a abrir. Pero también sabía que no era el único culpable. Todo el sistema colaboró con mi ausencia, y ahora, él mismo me estaba trayendo de regreso. 2 días después, 2 hombres se me acercaron a la salida del supermercado. No vestían uniforme, no se identificaron, pero sabían mi nombre completo. El verdadero. Me preguntaron sobre mi última residencia registrada. Me preguntaron si tenía alguien que me representara legalmente. Mentí, dijo que no sabía nada, que hubo un error, pero la mirada en sus ojos decía que ya sabían demasiado. Uno de ellos dijo algo que no puedo olvidar. Dijo que los muertos volvían más fuertes que los vivos. Y sonrió. Fue una amenaza. Clara. Regresé a casa en estado de alerta. Rompí documentos viejos, quemé papeles, pero me quedé con lo más importante, el expediente. El sobre cerrado con todas las pruebas de quién me mató en papel y de quienes siguieron viviendo con ello. La noche siguiente recibí una llamada. Número desconocido. Una voz masculina. Licenciado en letras 9. Demasiado tranquilo. Dijo que era mejor para mí desaparecer otra vez. Eso de presentarse sería costoso. Que ahora, además de la policía, tendría que tratar con gente que no había olvidado lo que yo sabía. Y colgó. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Volví a tener los mismos temblores que tenía cuando era más joven. La misma angustia que tuve cuando tuve que salir corriendo la primera vez. Pero ahora yo era diferente. Había sobrevivido a la muerte misma. Y si me amenazaban, era porque todavía tenía algo que les asustaba. Durante los días siguientes, comencé a recomponer todo. Organicé los papeles. Escribí mi historia. Grabé audio. Hice copias y las guardé en diferentes lugares. Me puse en contacto con un viejo conocido, un abogado, que me debía favores. Le dije partes de la verdad. Estaba en shock, pero prometió investigar el sistema. Dijo que mi certificado de defunción todavía figuraba como activo y que, pronto, sería convocada, oficialmente. Esa misma semana vino a verme mi nieta. Apareció en la puerta, sin previo aviso, tímido, nervioso. En mis manos llevaba una libreta vieja, con recortes, notas y una foto mía de niña, cargando a un bebé. Dijo que lo había encontrado en las cosas de su padre y quería saber quién era yo. Si yo fuera esa mujer de la foto, si yo fuera real, quería abrazarla, quería contarlo todo, pero me quedé helado. Solo dije que sí, que era yo. Ella lloró. Dijo que me extrañaba aunque no sabía quién era yo. Desde pequeña sentí un vacío que nadie podía llenar. Esa fue la primera vez en décadas que lloré delante de alguien. Sentí que tal vez todavía había una posibilidad de reparar parte del daño. Pero también me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La justicia, la policía, los delincuentes, mi familia, todos se estaban acercando. El tiempo de las sombras había terminado. Era hora de afrontarlo todo. Si estás siguiendo esta historia y crees que el pasado siempre regresa, aunque intentemos enterrarlo, deja tu me gusta ahora. Suscríbete al canal Emotion of Age y comenta aquí si crees en las segundas oportunidades. Porque a veces no llegan en forma de perdón, vienen en forma de confrontación. En los días posteriores a la visita de mi nieta, todo lo que parecía estable empezó a desmoronarse. La vecina de la habitación de al lado, que siempre me ofrecía pan caliente, empezó a evitarme en el pasillo. Las miradas empezaron a durar un segundo más de lo necesario. La gente susurraba cuando pasaba. Incluso el dueño de la tienda donde cosía dijo que tal vez sería mejor para mí tomarme un descanso. Fue entonces cuando lo supe. El artículo había salido. Un canal local publicó un reportaje con el titular «Mujer considerada muerta hace 14 años reaparece con vida y levanta sospechas de fraude, desaparición y lavado de dinero». Usaron una foto antigua, uno en el que estaba sonriendo, en un café con mi hijo. La imagen era granulada, pero era reconocible. Y al lado del artículo, una entrevista a mi hija. Ella no sabía que la estaban grabando, o tal vez él lo sabía, pero las palabras dolieron como si las hubieran dicho mirándome a los ojos. Dijo que recordaba la última vez que me vio,
que tenía 5 años, y a partir de entonces construyó su propia vida sobre el silencio. Dijo que si yo estuviera vivo, querría una explicación, una confesión, y concluyó diciendo que, si yo tuve la culpa, debería pagar. La peor parte no fue el contenido, era la forma en que ella hablaba, frío, dura, como alguien hablando de un extraño. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo de mi habitación y releí cada página de mis archivos. Me pregunté qué todavía tenía sentido conservar. Me preguntaba quién era yo ahora que ya no podía ocultarlo. A la mañana siguiente recibí una notificación oficial, una citación judicial. La audiencia sería en 2 semanas. Tendría que dar aclaraciones sobre mi reaparición, mi supuesta muerte y mi conexión con documentos antiguos que fueron encontrados en la casa de un abogado investigado por lavado de dinero. Sí, ese abogado, el mismo que me había ayudado a desaparecer, el mismo que garantizó que, si desaparecía, mis hijos estarían a salvo. Ahora estaba atrapado. Y los archivos que escondió durante todos estos años tenían mi nombre en casi todas las páginas. Me tenían en sus manos, pero no lo sabían todo. Y eso fue lo que me mantuvo en pie. Salí de casa para intentar respirar. Fui a una pequeña plaza, me senté en el banco de madera y miré al cielo durante unos minutos. Se acercó una mujer, hermosa, bien vestida, postura firme. No me pidió permiso. Se sentó a mi lado y con calma dijo que sabía quién era yo. Dijo que trabajaba para una de las familias involucradas en los viejos planes. Y tenía un mensaje. El mensaje era simple. Si hablaba demasiado, alguien de mi familia pagaría el precio. Y me entregó una foto. Mi nieta, saliendo de la escuela. Quería gritar, quería romperlo todo. Pero simplemente tomé la foto, la puse en mi bolso y dije que ella acababa de darme la razón por la que necesitaba hacer lo que debería haber hecho hace años. Ella no respondió, se levantó y se fue, como si esa conversación hersa no había sido más que una formalidad. Regresé a casa con las piernas temblorosas, la cara ardiendo, y cuando abrí la puerta, encontré a mi hijo esperando, el mismo que me vio por la calle hace unos días. Sujetó el sobre con fuerza, dijo que había visto el informe, que la hermana estaba en shock, que la familia estaba siendo perseguida por periodistas, y luego, con los ojos llenos de odio y dolor, me preguntó con la voz entrecortada, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué le mentiste a todo el mundo? Te amamos. ¿Y nos cambiaste por dinero y cobardía? Eso me atravesó. Intenté responder. Intenté decir que hice todo por ellos, pero él no lo dejó. Dijo que si me atrevía a presentarme en la audiencia como víctima, él mismo diría toda la verdad. Y se fue. Me dejó allí, solo, como siempre lo he sido. Lloré durante horas, un grito que salió de la columna, del tiempo, de culpa, de los días que no vuelven. Pero esa misma noche, entre llanto y silencio, me levanté. Fui a la caja donde guardaba todo. Recibí los documentos, las fotos, las grabaciones y comencé a separar todo, artículo por artículo, nombre por nombre. Porque había llegado al punto en el que o contaba mi historia o dejaba que otros la contaran por mí. A la mañana siguiente busqué al abogado. Le dije todo, sin filtro. Ella me escuchó en silencio. Luego respiró hondo y dijo que, con lo que tenía, tal vez fuera posible cambiar el rumbo, pero tendría que soportarlo, que lo que vendría sería peor antes de mejorar. Y me preguntó si estaba dispuesto. Dije que sí, porque en ese momento comprendí que ya no podía huir, que mi nombre podría estar escrito como muerto en cualquier papel, pero la verdad aún vivía. Y si ella vivió, yo también. Si has estado siguiendo esta historia hasta ahora, comenta a continuación con la palabra coraje, porque a veces la valentía no consiste en afrontar el mundo. Se trata de enfrentar a tus propios hijos. Es mirarse al espejo y admitir que cometiste un error, pero decidir que todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. No olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal Emoção de Velho y compartir este video con alguien que todavía carga con demasiada culpa como para contar su propia historia. Porque a veces, el mayor perdón es el que debemos darnos a nosotros mismos. La decisión fue tomada. Y esta vez no fue impulsado por el miedo, fue por agotamiento. Estaba cansada de fingir que no existía, de caminar encorvada por las aceras como disculpándome por haber sobrevivido. Él llega.
Quería recuperar mi historia, quería recuperar mi nombre, y aunque me costó lo poco que me quedaba, era un precio que finalmente estaba dispuesto a pagar. Esa semana comencé a organizar todo estratégicamente. Le di al abogado una memoria USB con copias escaneadas de documentos, transferencias, fechas, nombres, cada archivo con título claro, cada carpeta con fechas tachadas. No fue solo una defensa, fue un ataque calculado, y lo entendió en el momento en que vio la firma de uno de los actuales fiscales de la ciudad en un viejo recibo, un recibo de soborno. Su expresión cambió, de la incredulidad al miedo. Dijo que no era solo una línea de defensa, fue dinamita. Concertamos una reunión con un fiscal federal, un hombre conocido por investigar casos de corrupción dentro del propio sistema. Antes de la reunión, permanecí en una habitación fría durante casi 2 horas, sintiendo que me sudaban las manos y me aceleraba el corazón. Cuando entró, no me saludó de inmediato. Solo me miró unos segundos y dijo que llevaba años esperando ese nombre. Conté mi historia sin florituras. Le conté cómo me involucré, cómo desaparecí, quién me ayudó, quién se benefició. Escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpir. Al final, le entregué el sobre con los originales y agregué que había más, por si me pasaba algo. Su reacción fue breve. Dijo que necesitaba tiempo, pero eso cambió el juego y que, por ahora, estaría bajo vigilancia informal. Salí de la fiscalía sintiéndome más ligero. Por primera vez, sentí que el pasado tenía las manos sudorosas. Yo no. En los días siguientes, la respuesta llegó rápidamente. Uno de los nombres mencionados en el expediente, un exdiputado retirado, fue trasladado de urgencia al hospital con la presión arterial extremadamente alta después de enterarse de que su nombre aparecía en los documentos. El abogado me llamó riendo. Dijo que era solo el comienzo, que cuando los medios se enteraran sería como una avalancha. Fue entonces cuando busqué a mi hija, no para el perdón, sino porque tenía derecho a escuchar la verdad de mi boca. Esperé a que saliera del trabajo. Me acerqué lentamente, respetando la distancia que ella siempre necesitaba. Ella me vio, dudó y casi se fue, pero se quedó. Le dije todo, con pausas, con lágrimas, con todas las verdades que tragué en silencio durante décadas. Dije que sí, me equivoqué, que mentí, que me escapé, pero nunca dejé de amar. Ella no lloró, pero él no apartó la cara. Cuando terminé, ella simplemente dijo que no sabía qué hacer con todo eso, que necesitaba tiempo, y se fue. Pero él no gritó, y eso, para mí, ya era una señal. A la mañana siguiente, la prensa publicó un nuevo informe, esta vez a partir de documentos filtrados de la Fiscalía. Mostraba una red de políticos, empresarios y autoridades que habían utilizado la desaparición de personas como parte de un plan para malversar dinero y eliminar testigos. Mi nombre estaba ahí, pero ya no como un criminal, como testigo clave, sobreviviente, fuente principal. Recibí mensajes anónimos, algunos amenazantes, otros solidarios. Uno en particular me conmovió, de una mujer que dijo que su madre también desapareció en los años 90 y que tal vez mi historia ayudaría a aclarar la de ella. La repercusión creció, y con ello, el peligro. La fiscalía me ofreció protección, pero por ahora me negué. No quería esconderme de nuevo. Por primera vez me escuchaban. Vista. La prensa pidió una entrevista. El abogado pensó que lo mejor era negarlo por el momento, pero sugirió algo que no esperaba. Registre mi declaración, lleno, en vídeo, por si pasa algo. Fue prudente, pero también fue liberador. Fui a un estudio discreto, luz neutra, ambiente tranquilo. Me senté frente a la cámara y comencé a hablar. No como alguien que da testimonio, sino como alguien que finalmente cuenta su versión. Hablé de la infancia, del crimen, de pérdidas, de la desaparición. Hablé de los hijos, de los nietos, de las mentiras, de los aciertos, de los errores. Hablé de amor, de miedo, de vergüenza y coraje. Al final de la grabación me sentí vacío, pero por primera vez limpio. Al día siguiente recibí un sobre debajo de la puerta. En el interior, solo una frase, escrita en mayúsculas.
hablas demasiado. La letra me resultaba familiar y supe lo que significaba. Era alguien del pasado, alguien que todavía creía que el silencio me protegía. Pero ya no. Si todavía estás aquí, si esta historia te conmueve, comenta ahora con la palabra verdad. Porque hay momentos en la vida en los que no puedes contenerte más. La verdad no espera. La verdad es incómoda. La verdad te hace libre. Deja un me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho y comparte este video con alguien que está cansado de guardar demasiados secretos, porque todo el mundo lleva algo que decir. Y a veces eso es lo que separa el dolor de la curación. La sala de audiencias no era como en las películas. No hubo glamour. No hay una atmósfera épica en la sala del tribunal. Era frío, seco y funcional. Pero el aire del interior estaba cargado como si todo el pasado hubiera decidido reunirse en ese lugar. Llegué con la cabeza en alto, ropa sencilla, pelo recogido. El único maquillaje fue el coraje que me detuvo. Al otro lado de la sala, el fiscal que ahora lideraba la persecución contra la red de desapariciones y lavado de dinero. Más atrás, sentados en sillas separadas, los nombres que alguna vez dictaron mi destino. Empresarios, un ex juez, 2 políticos jubilados, todos allí por los documentos que les entregué, por la voz que no callé. Cuando me llamaron a declarar, las luces parecieron hacerse más brillantes, la habitación más pequeña, pero mi voz, por extraño que parezca, llegó con firmeza. Empecé desde el principio. Le dije cómo me atrajeron, cómo entré al sistema, cómo fui usado, cómo firmaba cosas que al principio no entendía, y luego empecé a entender demasiado. Le conté sobre el plan para mi muerte falsa, cómo me escondieron, cómo borraron mi nombre y usaron mi silencio como moneda de cambio. Mientras hablaba, noté las miradas. Algunos evitaron mirar, otros me dispararon con odio contenido, pero también hubo miradas de miedo, porque ahora sabían que no tenían nada que perder, y aquellos que no tienen nada que perder no temen a nadie. En el momento más pesado del testimonio, mostré una carpeta. Contenía pruebas cruzadas entre mi desaparición y transferencias bancarias vinculadas a empresas fantasma. Todo con fechas coincidentes. Presenté audios. Entregué los nombres de los beneficiarios. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de toda una estructura creada para borrar a las personas. El juez escuchó en silencio. El fiscal federal lo complementó con sus propios documentos. Y cuando terminó la audiencia, la expresión de todos ya no tenía el control. Fue pánico. A la salida esperaban los periodistas. Luces, micrófonos, voces preguntando si me arrepentí. Se temían represalias, si pensara que sería perdonado. Y respondí que no buscaba perdón, que solo quería volver a existir. Como mujer, como madre, como ciudadano. Y que la mayor violencia no fue el crimen, fue el borrado. En los días siguientes, la repercusión fue nacional. Mi imagen circuló en periódicos, redes sociales, programas de debate. Algunos me llamaron cómplice, otros de supervivientes, pero nadie podía ignorar los hechos. La respuesta del tribunal no se hizo esperar. Se llevaron a cabo arrestos, cuentas bloqueadas, pruebas ampliadas, y para mi sorpresa, me llamaron de nuevo. Pero esta vez, para hablar no como acusado, sino como testigo colaborador. El término que utilizaron fue llave en mano. Mi hija me llamó después de ver la audiencia por televisión. Su voz era baja. Lo dije todavía, papá no sabía cómo sentirse, que todo fue demasiado. Pero eso, por primera vez, creí que estaba intentando hacer lo correcto. Dije que mi nieta quería verme. Cuando colgué, lloré. No porque me perdonaran, sino porque, por primera vez, se rompió el silencio entre nosotros. La tensión todavía existía. Algunas personas me siguieron. Recibí miradas extrañas en la calle. El abogado reforzó la seguridad a mi alrededor. Y, sin embargo, una tarde encontré un mensaje escrito con lápiz labial en el espejo del baño del café, diciendo que me esperaba el infierno, que se suponía que no debía sentirme salvo. Yo leo, lo limpié y seguí tomando mi café, porque en ese momento lo peor ya había pasado. No hubo amenaza que hiciera más ruido que la verdad dicha en público.
La última audiencia tuvo lugar en una sala más grande, a ser públicos. Allí estaban todos, incluyendo a mis hijos, sentado atrás, en silencio. La fiscalía presentó sus conclusiones. Dije que a pesar de mi participación inicial, las pruebas demostraban que actué bajo coerción y que mi desaparición era parte de un sistema criminal mucho más amplio. Sugirieron sentencias alternativas, seguimiento y colaboración continua. El juez estuvo de acuerdo. El penalti fue simbólico, pero sus palabras se quedaron conmigo. Dijo que la justicia no siempre es capaz de repararlo todo, pero reconocer el error del Estado es también un tipo de reparación. Salí de esa habitación sin esposas, sin aplausos, pero con dignidad. En los pasillos me esperaba mi hija. Por primera vez en años, ella me miró como si fuera alguien real, no como un recuerdo no resuelto. No hubo abrazo, no hubo llanto, pero ella dijo que estaba dispuesta a hablar, y eso, para mí, fue todo. Si has seguido hasta aquí, comenta la palabra dignidad. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Y la verdad, aunque llegue tarde, puede reconstruir lo que parecía perdido. Deja tu me gusta ahora, suscríbete al canal Emoción de Agencia y comparte este video con alguien que necesita entender que no hay pasado imposible de afrontar. Solo hay historias que aún no han sido contadas por quienes realmente vivieron. Han pasado poco más de 11 meses desde la última audiencia. El tiempo pasó sin problemas, pero dentro de mí siento que viví varias décadas en silencio y ahora cada día tiene el peso de una nueva oportunidad. No fue fácil, nada de eso lo fue, pero hoy puedo decir que estoy vivo. No solo respirar, sino existir con tu propio nombre, identidad y elecciones, y sobre todo, con dignidad. Cambié de barrio. Tomé lo poco que tenía y alquilé un pequeño estudio en la parte trasera de una floristería. La dueña es una señora que no hace preguntas y le encanta bordar. Allí monté mi taller. Coso ropa, reparo piezas viejas y 2 veces por semana doy clases para mujeres en situación de vulnerabilidad. Son señoras que salieron del sistema penitenciario, jóvenes que lo perdieron todo, mujeres como yo, que solo queremos empezar de nuevo con un poco de paz. En la pared del estudio colgué una foto mía cuando tenía 20 años. Un recordatorio de quién era yo y quién casi dejé de ser. Al lado, el certificado de defunción cancelado, esa hoja fría y estampada que un día me negó el derecho a existir. Ahora está ahí, no como una vergüenza, sino como prueba de que incluso el documento más cruel puede ser revocado. Mi hija me llama 1 vez por semana. Aún no hay abrazos. No hay intimidad, pero hay respeto. A veces hablamos de su infancia, de las preguntas que quedaron, de las ausencias que duelen. Escucho más de lo que hablo, porque sé que por mucho que lo desee, no puedo borrar las marcas que dejé. Pero puedo estar aquí, firme, para no volver a cometer errores. Ella me llevó a conocer oficialmente a mi nieta. Era un sábado por la tarde. Traje un regalo sencillo, un libro antiguo con dibujos de costura. Lo abrió, lo miró con curiosidad y dijo que le gustaba crear ropa para muñecas. Estuvimos 2 horas hablando de telas, botones, hilos de colores. Cuando me fui, ella me regaló un dibujo. Era una señora de cabello blanco cosiendo. Debajo estaba escrito «Abuela». Lo guardé como quien guarda un milagro. En cuanto a mi hijo, el mayor, todavía mantiene las distancias. Envió una carta, 2 páginas. Dijo que perdonar no es olvidar, que necesitaba proteger a su propia familia, pero él no me deseaba ningún daño. ¿Quién esperaba que encontrara la paz? Y, al final, escribió que tal vez algún día nos veríamos. Eso fue suficiente para comprender que él también lo está intentando, cada uno a su manera. En justicia sigo colaborando con el proceso. Asisto a reuniones, entrego información. A veces me piden que identifique voces en grabaciones antiguas. Hago esto sin odio. Lo hago porque es lo correcto. Porque ahora sé que haber sobrevivido no es suficiente. Es necesario participar en la reparación. El fiscal que siguió mi caso me dijo recientemente que mi valentía abrió puertas para otras investigaciones. Otras mujeres comenzaron a aparecer. Mujeres que también fueron borradas, silenciadas, amenazadas. Y algunos de ellos vinieron a mí. Vinieron a mi estudio.
Se sentaron conmigo. Ellos lloraron. Y por primera vez en muchos años lloré con ellos. No por el dolor, pero para aliviarlo. Porque ya no estoy solo. A veces me pregunto si haría todo de otra manera. Y la verdad es que sí. Pero no puedo retroceder en el tiempo. Solo puedo seguir, paso a paso, con los pies firmes en el presente. Hoy me levanto temprano, hago mi café, escucho radio vieja. Yo coso, me río con los estudiantes, le envío mensajes cortos a mi hija, paseo por la plaza los domingos y duermo sin miedo a la puerta. Por primera vez en décadas, duermo con la puerta abierta. Poco a poco, voy reconstruyendo mi relación con el mundo, conmigo mismo. Todavía evito los espejos grandes. Todavía desvío la mirada cuando me veo en la televisión en reportajes de archivo. Pero acepto que esa mujer también soy yo, el que cometió un error, el que sobrevivió, el que decidió hablar. No me interesan los aplausos, ni siquiera en la fama. Solo quiero vivir en paz y dejar un rastro de verdad donde antes solo había mentira. Si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia de principio a fin, te pregunto una cosa sencilla. Comenta ahora con la palabra renacer. Porque de eso se trata. No volver a ser quienes fuimos, sino nacer de nuevo con las marcas que llevamos, para encontrar fuerza en las piezas, entender que ninguna edad nos impide volver a intentarlo. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campanita. Aquí no contamos historias sobre los que cayeron. Contamos historias sobre los que se levantaron. Incluso con el cuerpo dolorido, con el alma cansada, con la esperanza colgando de un hilo. Creemos que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra propia dignidad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Porque tal vez, para esa persona, sea el comienzo de un nuevo capítulo. La semana pasada, uno de mis alumnos me preguntó si ya me había perdonado. Era una joven de 23 años que salió de prisión tras cumplir condena por participar en un robo junto a su expareja. Dijo esto mientras alineaba las líneas de una falda azul marino, con los ojos fijos en la aguja, como si coser y confesar se hubieran convertido en la misma cosa. Tardé un poco en responder, porque para serte sincera, todavía no sé si el perdón es una puerta que se abre de golpe, o si es una ventana que cada día dejas entreabierta, esperando que el aire entre lentamente. Lo que sí sé es que ya no siento el peso que antes. Ya no me despierto con el pecho asfixiado, ni con esa sensación de que mi vida era solo una farsa bien jugada. Ahora lo que siento es espacio. Un espacio que todavía duele, pero que también respira. Estas mujeres que cosen conmigo son diferentes entre sí, pero todas comparten algo conmigo. La sensación de haber sido olvidado, abandonado, grabados por sus peores actos. Me miran con respeto, pero al principio también con recelo. Y lo entiendo. Yo también me miraría así. Lo que nos une, en el fondo, no es la costura, es el silencio que todos llevamos. Silencios diferentes, sí, pero nos consumían por dentro hasta que alguien dijo en voz alta que era posible salir del agujero sin arrastrarnos. Recientemente recibimos una invitación para montar una pequeña exposición. Sería en una biblioteca de la ciudad, con piezas realizadas por mujeres que pasaban por el estudio. Modelos sencillos, con frases bordadas a mano. Frases como, soy más que mis antecedentes penales, sigo aquí y nadie borra a los que se levantan. Cuando vi la invitación impresa con mi nombre como responsable del proyecto, sentí que mis piernas flaqueaban por un momento, porque durante muchos años lo único que me dijeron fue que tenía que permanecer escondido. Y ahora, por primera vez, mi nombre estaba ahí, visible, público, en letras negras sobre papel blanco, una forma oficial de existencia. Ese mismo día recibí una llamada del Ministerio Público. El fiscal me informó que el caso más amplio, el que involucraba a los peces gordos, estaba avanzando, y que mis pruebas fueron fundamentales para desbloquear otras investigaciones. Dijo que si quería podía asistir a algunas audiencias, no como acusado, ni siquiera como testigo, sino como parte interesada en el descubrimiento de la verdad. Le di las gracias, pero preferí no ir. No porque tenga miedo,
sino porque mi ciclo en ese tipo de habitación ya terminó. Ahora mi lucha es diferente. Empecé a escribir de nuevo. Nada que publicar, nada grande. Solo páginas escritas a mano sobre lo que vi, lo que viví y lo que nunca conté. Lo guardo todo en una carpeta roja al fondo del armario, con una nota encima que dice, por si me voy. No por paranoia, pero por si acaso. Porque quienes sobrevivieron a su propia desaparición aprenden a dejar huellas seguras. De vez en cuando mi hija me visita. Siempre llega con la misma expresión cerrada, pero ahora acepta un café. Ya pregunta cómo estoy, y a veces habla del trabajo, de su hija, de la vida. Conversaciones sencillas, pero antes parecían imposibles. Ella, nunca dije que me perdonaras, y nunca pregunté, simplemente vivimos lo que podemos vivir ahora, y quizás esto sea perdón en forma de presencia. Mi nieta, en cambio, es ligera, se ilumina cuando entras, habla en voz alta, abraza fuerte, pregunta todo, quiere saber sobre el pasado, pero con una curiosidad inocente, no para juzgar, solo para entender. Ella me llama abuela sin dudarlo, y cura cosas que ni siquiera los médicos sabían que estaban enfermas en mí. El nuevo barrio me trata bien. No me ven como un héroe, y no quiero serlo, pero me respetan. Y aprendí que, después de toda una vida de ser temido, el respeto es una forma de empezar de nuevo que no grita, sino que consuela. Estos días recibí una carta, sin remitente, escritura. En el interior había una sola frase. No deberías haber regresado. Lo leí en silencio, lo dupliqué, me quemé y me fui a dormir en paz. Porque ahora sé que por cada voz que intenta silenciarme, hay otras 10 que escuchan, aprenden, se animan. Sigo recibiendo mensajes por las redes. Personas que vieron el video. Personas que reconocieron su propia historia en la mía. Mujeres que vivieron relaciones abusivas. Niños que crecieron sin entender por qué desapareció su madre. Hombres que se arrepintieron demasiado tarde. A veces respondo, otras veces simplemente leo. Pero cada mensaje me recuerda que valió la pena decir la verdad. Y ahora, a esta altura de mi vida, sé que puedo caminar por las calles sin agachar la cabeza. No porque sea un santo, sino porque finalmente estoy completo y no hay silencio en el mundo capaz de volver a silenciarme. Si has seguido hasta aquí, deja tu me gusta ahora, suscríbete al canal Emosound de Age y comenta con la palabra entero. Porque no importa cuántas veces nos hayan roto, si todavía tenemos el coraje de levantarnos, todavía estamos completos. Y si esta historia te recordó a alguien, compártela. A alguien que quizás todavía esté viviendo escondido. Alguien que piensa que es demasiado tarde. Porque nunca lo es. Nunca lo fue. Y nunca lo será. Días atrás me senté en la misma plaza donde meses antes había recibido una amenaza silenciosa. Recuerdo el banco, el olor a pan dulce que venía de la panadería cercana, las hojas caídas a mis pies. Era tarde, y el cielo tenía ese color óxido que precede a la oscuridad. Pero a diferencia de otras veces, no sentí miedo. Sentí presencia. Fue allí, solo, viendo a la gente ir y venir, que me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Yo era la misma mujer, la misma cara, las mismas marcas en los dedos de quienes llevan toda la vida cosiendo, pero por dentro era diferente. Por primera vez en muchos años no llevaba secretos a mis espaldas. No hay vergüenza escondida en tu bolso. Simplemente estaba allí, entera, sentada, respirando el aire de una vida real. Recibí la visita de un periodista esa semana. Joven, curiosa, muy educada. Ella quería hacer un documental. Dije que mi historia podría inspirar a otras mujeres. Le pregunté por qué pensaba que alguien como yo podía inspirar a alguien. Y ella respondió que no fue por lo que sufrí, sino por lo que elegí hacer con el dolor. Que sobrevivir fue importante, pero que reaccionar fue revolucionario. Sonreí con los ojos llorosos. Dijo que lo pensaría. No por miedo a quedar expuesto, sino porque ahora he aprendido que no todo tiene que convertirse en un espectáculo. A veces basta con vivir con sinceridad. Sigo recibiendo cartas, algunos sin firma, otros están escritos con letra temblorosa,
llena de errores ortográficos, pero con una sinceridad que ningún texto periodístico puede igualar. Hubo uno que se me quedó grabado, de una mujer que dijo que crió a sus hijos mintiendo sobre su propia identidad. Dijo que se vio obligada a huir, que cometió graves errores, pero que después de ver mi historia decidió regresar y afrontar todo. No por coraje, según ella, sino por cansancio de llevar una vida inventada. Guardé esta carta con cuidado, porque en ella me vi a mí mismo. Nació mi nieto menor, el hijo de mi hija, un chico tranquilo, de mirada atenta. Cuando lo sostuve en mi regazo por primera vez, sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad. No volver a empezar de cero, porque eso no existe, sino seguir donde lo dejé. Ocupar el espacio que siempre fue mío, pero que tuve que abandonar por miedo. La exposición de las piezas del estudio tuvo lugar un domingo por la mañana. Llegamos temprano, con la ropa colgada en perchas improvisadas. Las frases bordadas llamaron la atención de los transeúntes. Vi gente parando, leyendo, tomando fotos. Algunos lloraban, otros simplemente observaron en silencio. No hubo discursos. No hay placas con nombres importantes. Pero hubo presencia. Gente común y corriente como yo, que entendió el valor de una frase cosida de dolor y coraje. Se acercó un hombre con un bastón. Dijo que vio mi historia en la televisión, que perdió a su esposa por un error judicial y que desde entonces carga con ira. Pero después de escuchar mi historia, pudo volver a mirar el mundo con menos amargura. Me agradeció con un firme apretón de manos y ojos húmedos. Fue en ese gesto que entendí la magnitud de lo que estaba pasando. Ayer, pensé que solo estaba arreglando mi vida, pero sin querer, estaba tocando a otros. El abogado me llamó para decirme que algunos de los involucrados en los viejos crímenes habían aceptado tratos. Otros serían juzgados pronto, y que mi testimonio continuaría como base para futuras investigaciones. Me preguntó si todavía quería seguir colaborando. Respondí que sí, no por venganza, sino porque ahora decir la verdad era mi trabajo. Mi círculo social se ha transformado. Entró gente nueva. Parte del pasado ya no existe. Otros reaparecieron disculpándose, ofreciendo palabras que no habían tenido el valor de decir antes. Yo escucho, pero hoy sé imponer límites. Sé quién puede quedarse y quién no puede volver a cruzar la puerta de mi vida. Esto lo aprendí con el tiempo, con el dolor, con la libertad que solo llega cuando entendemos que ya no necesitamos aceptar migajas para sentirnos amados. No hace mucho regresé al colegio donde estudiaba mi hija. Entré por la puerta lateral, como cualquier otro visitante. Fui a la biblioteca. Cogí un libro viejo, de cuentos cortos. Me senté junto a la ventana y me quedé allí un rato, leyendo lentamente. Nadie me reconoció, y ni siquiera era necesario. Estar ahí, de pie, libre, en paz, era suficiente. Ahora, cuando cierro los ojos antes de irme a dormir, no escucho sirenas, sin amenazas, ni siquiera el sonido de la puerta cerrándose 7 veces por miedo. Escucho el sonido de la risa en el estudio, el ruido de la máquina de coser, la voz de mi nieta contándome sus aventuras en la secundaria, la voz de mi hija diciendo, simplemente, que aprobó el concurso para asistente del fiscal. Y sobre todo, escucho mi propia respiración, calma, profundo. Real. Si todavía estás escuchando esto, comenta con la palabra presencia. Porque durante muchos años estuve simplemente ausente. Yo era el vacío en las fotos, el nombre que nadie decía, el rostro que se escondía en los rincones. Hoy soy presencia. En mí mismo, en el mío, en el mundo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emosound de Agencia y comparte esta historia con alguien que necesita saber que vivir con dignidad es posible incluso después de todo. Porque mientras estemos aquí, todavía hay tiempo, todavía hay opciones, todavía hay una manera. Desde que comencé a enseñar a coser a otras mujeres, algo nuevo se abrió en mí.
Al principio era solo una forma de sobrevivir. Luego se convirtió nuevamente en una forma de conectar con el mundo, pero ahora se ha convertido en una misión. Y no es una misión heroica, no tiene bandera ni título. Es una misión silenciosa, hecha de hilo, aguja y escucha. Estas mujeres que vienen a mí no quieren caridad. Quieren ser escuchados. Quieren ser vistos. Llegan con los ojos cansados, los hombros encorvados, cargando historias que el mundo prefirió ignorar. Muchos abandonaron el sistema penitenciario. Otros huyeron de la violencia doméstica. Algunos, como yo, simplemente desaparecieron por un tiempo, devorados por vidas que no encajaban con ellos. Una de ellas me dijo una vez que lo había intentado todo, pero que se sentía como una hoja en blanco demasiado sucia para escribir algo. Le tomé la mano y le dije que incluso el papel manchado puede convertirse en poesía, si tenemos el coraje de decir la verdad. Ella lloró, y esa noche bordó la palabra esperanza en una blusa vieja que luego se vendió en el mercado de la plaza. Estamos formando un colectivo. Aún no hay nombre. Todavía no hay recursos. Pero con el deseo de crear un lugar donde mujeres con pasados difíciles puedan reunirse, producir, vender lo que crean y, lo más importante, intercambiar experiencias. Hay algo curativo en escuchar a alguien decir que él también cayó, que también falló, pero que aún así decidió continuar. La exposición que realizamos se convirtió en un artículo en un sitio web nacional. Nada demasiado grande, pero sí lo suficiente como para generar curiosidad. Un grupo de estudiantes universitarios vino a mí queriendo ayudar. Una de ellas me preguntó si podía escribir mi nombre como referencia en un artículo sobre justicia restaurativa. Yo lo autoricé, y cuando me mostró el texto, vi por primera vez la palabra inspiración junto a mi nombre. Fue extraño y hermosa. Mi estudio tiene un estante nuevo. En él coloco objetos que representan a cada mujer que pasa. Un botón azul en una blusa infantil. Un trozo de encaje viejo, una nota escrita a mano, una llave sin puerta, un cuaderno sin tapa. Cada cosa guarda un recuerdo, un dolor, una superación. Es nuestro altar discreto. Allí nadie reza, pero todos lo respetan. Mi hija, ahora asistente del fiscal, me ayuda en todo lo que puede, sin complicaciones, sin vínculos emocionales exagerados, pero con presencia, y eso, hoy, es suficiente. Recientemente me invitó a dar una charla en un centro de rehabilitación para mujeres. Dije que pensaba que mi historia podría romper la resistencia de muchos reclusos. Fui. Me senté frente a más de 30 mujeres. Algunos me miraron con rabia, otros con desprecio, pero la mayoría con curiosidad. Hablé lentamente, no intenté defenderme, no intenté convencer a nadie. Acabo de contar. Cuando terminé, uno de los internos se levantó y dijo que, por primera vez, creí que podía salir de allí y no volver. Fue como si me hubieran quitado una piedra de dentro. Mi nieto menor empezó a caminar y vino a mí con los brazos abiertos. Nadie preguntó, nadie ordenó. Él acaba de llegar. Me arrodillé en el suelo y lo abracé con fuerza. Por un instante, todo se volvió oscuro. El dolor, las pruebas, los años perdidos. Éramos solo él y yo. Dos vidas atravesadas por una vieja elección, pero ahora unidas por el presente. Todavía recibo amenazas esporádicas, pequeñas provocaciones,
entradas sin nombre, comentarios desagradables en las redes sociales. Pero aprendí a no dar marcha atrás, no porque sea valiente, sino porque entendí que dar un paso atrás hoy es dejar que todo vuelva al silencio de antes. Y juré que nunca más viviría en silencio. La comunidad donde vivo me ha acogido con una naturalidad que me conmueve. Nadie me trata como a un santo, ni siquiera como delincuente, como alguien que regresó. Eso existe, que lo estás intentando. Uno de los vecinos mayores me dijo que yo era como una planta que, después de marchitarse durante años, decidió volver a florecer sin pedir permiso. Y que esto era más hermoso que cualquier jardín perfectamente cultivado. Hace poco me preguntaron si estoy orgulloso de mi historia. Y la respuesta es no. No estoy orgulloso de lo que hice, ni de lo que permití que me hicieran. Pero estoy orgulloso de lo que hago ahora. Estoy orgulloso de no haberme rendido. De haber vuelto a caminar por las calles, haber aceptado la soledad para reconstruir la convivencia, de haber cambiado el miedo por el servicio y silencio para compartir. Si estás escuchando esto y todavía te avergüenzas de lo que viviste, escucha con atención. No eres solo lo que te hicieron, no eres solo lo que permites, eres todo lo que aún puedes elegir hacer con lo que te queda. Y eso es mucho. Comenta debajo de la palabra semilla, porque eso es lo que descubrí que era. Una semilla olvidada bajo la dura tierra, pero que un día, con un poco de luz, decidió nacer. Y aunque las ramas aún son frágiles, la raíz está firme. Y ahora ya nadie empieza. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emosound the Age y comparte esta historia con alguien que necesite entender que la floración no depende de la temporada, sino de la decisión. Porque cada semilla lleva en su interior la promesa de un árbol, incluso si fue enterrado por el pasado. Las noches ya no son tan largas como antes. Todavía me despierto de vez en cuando, en medio de la noche, con la mente acelerada. Los recuerdos se mezclan con el sonido lejano de un camión que pasa por la calle. Pero ahora, cuando abro los ojos, ya no siento ese peso en el pecho. No hay urgencia de desaparecer. No hay miedo de ser visto. Solo existe el silencio ordinario de la vida ordinaria. Y eso, para mí, es lujo. El colectivo de costura creció. Disponemos de un pequeño espacio cedido por el ayuntamiento, sencillo pero nuestro. Allí las mujeres entran y salen todos los días con la cabeza un poco más alta que cuando llegaron. Y veo esto como una señal de que algo está funcionando. Algunos aprenden a coser. Otros simplemente se sientan a hablar. Muchos lloran en la primera semana. Otros tardan meses en decir su propio nombre con voz firme. Pero todos ellos, sin excepción, tienen una historia que merece ser escuchada. Recientemente, un grupo de voluntarios extranjeros vino a visitar el proyecto. Trajeron materiales, donaron telas, ayudaron a pintar la fachada. Uno de ellos me preguntó cómo llegué a ser este referente. Sonreí y dije que no me convertí en uno, que simplemente no renuncié a existir. Y cuando una mujer se niega a desaparecer, acaba siendo vista incluso sin querer. Él se rió y dije que eso era precisamente lo que hacía importante mi historia. Mi hija organizó una reunión con otros fiscales de la región. Quería compartir mi experiencia como parte de un programa piloto de justicia restaurativa. Estaba en duda.
No sabía si debía exponerme una vez más, pero fui. Hablé con calma. Expliqué cómo la justicia no puede ser solo castigo, sino también reconocimiento, reparación y escucha. Dije que no todas las víctimas tienen rostro. Muchos, como yo, también son responsables, pero eso no significa que ya no merezcan una oportunidad de reconstruir. Ellos escucharon. Algunos se conmovieron, otros simplemente lo escribieron. Pero allí, en ese ambiente que antes estaba tan alejado de mi realidad, me di cuenta de que tal vez mi nombre había dejado de ser solo un error del sistema. Quizás ahora sería una pequeña parte del cambio. Mi nieta empezó a acompañarme al estudio. Dice que le gusta el olor de las telas, el sonido de las máquinas, las historias que escucha mientras dibuja en su cuaderno. El otro día escribió una frase en la pizarra que me puso la piel de gallina. Escribió en letras grandes: "Mi abuela está hecha de cicatrices y de coraje". Lo leí y tardé un poco en responder. Simplemente me acerqué a ella y le dije que las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos, pero que es el coraje lo que define hacia dónde vamos. Me pidieron que escribiera un artículo breve para una revista comunitaria. Acepté de mala gana. Escribir para mí siempre ha sido algo íntimo. Pero comparte. Soy un extracto de mi diario, una pieza en la que hablo de la sensación de estar muerto en el papel y vivo por dentro. Cuando se publicó el número, recibí mensajes de otras mujeres que también fueron declaradas institucionalmente muertas. Algunos por error, otros por abandono, todo con historias invisibles. Este es uno de los mayores aprendizajes de los últimos tiempos. Descubrir que hay tantas mujeres que viven a la sombra de su propia historia, esperando un momento de escucha, de apoyo, de verdad. Y que, al dar un paso, aunque sea pequeño, acabamos allanando el camino para que pasen otros. Las reuniones de grupo se convirtieron en algo más que reuniones de costura. Son espacios de reconstrucción emocional. Las mujeres que antes no miraban a nadie a los ojos, ahora se saludan con un abrazo. Hemos celebrado cumpleaños, reunido a niños, pedido perdón. Lo que comenzó como un estudio se convirtió en una red de apoyo que no se puede explicar con palabras, pero se siente en los ojos de cada uno de ellos. Hubo un día que una señora llegó al portón del espacio. Tenía más de 70 años, ropa vieja, zapatos gastados, ojos hundidos. Dijo que no quería aprender a coser, solo quería sentarse en silencio, porque hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía una silla. Saqué uno. Hice café. Y se quedó allí toda la tarde. Al final nos agradeció y dijo que volvería. Al día siguiente traje una blusa vieja para repararla. Hoy es una de las que más cose del grupo. Y ya ha enseñado a otras personas cómo hacer un dobladillo invisible, como ella lo llama. Así ha sido la vida, compuesto por pequeños encuentros que valen más que cualquier etapa, hecha de historias cruzadas, de dolor compartido, de reconstrucciones lentas pero firmes. Si alguien me preguntara hoy quién soy, respondería simplemente: soy una mujer que existió en silencio, que fue olvidada por un sistema y por la gente, pero que decidió hablar. Y mientras hablaba, encontró a otros que también necesitaban romper el silencio. Si aún te acompaña esta historia, comenta con la palabra reconstrucción, porque eso es lo que estamos haciendo. No solo conmigo,
pero con todos ellos que, de alguna manera, se borraron y ahora decidieron reaparecer. Por la fuerza, por la dignidad y por la voluntad de dejar de ser solo nombres escondidos en fríos papeles. Deja un me gusta, suscríbete al canal Emoção de Age y comparte este video con alguien que sabes que ha pensado en darse por vencido. Porque a veces lo único que alguien necesita es un lugar seguro donde volver a existir. Y de alguien que dice en voz baja pero firme: todavía tienes otra opción. Llegar hasta aquí no fue sencillo. Fueron años silenciosos, invisibles, días marcados por el miedo, la duda, las elecciones difíciles y el sentimiento de no merecer nada más. Fueron también meses de reconstrucción, de reaprendizaje, de reaparición. Si alguien me hubiera dicho, en aquel entonces, que algún día terminaría contando esta historia de principio a fin, de pie, en su totalidad, lo habría dudado, porque durante mucho tiempo creí que había muerto, aunque estoy vivo. Pero lo cierto es que la muerte que me impusieron en el papel no fue la única. Morí en cada mentira que tuve que sostener para proteger a mis hijos. Moría un poco cada vez que escuchaba decir su nombre sin poder presentarme como su madre. Morí cuando caminaba por las calles como un fantasma sin pasado. Cuando tuve que escapar del espejo, de los recuerdos, de las preguntas. Moría cada vez que alguien me miraba y no me reconocía. Morí, sí, a menudo, pero también renací. Volví a nacer cuando mi nieta me llamó abuela por primera vez. Cuando una mujer, que nunca me había visto antes, me dijo que logró dejar su adicción después de escuchar mi historia. Volví a nacer cuando cosí, con las manos aún temblorosas, la primera blusa que vendimos en el estudio. Volví a nacer cuando me senté entre el público sin bajar la vista. Cuando escuché mi nombre dicho en voz alta como alguien que importaba, y no como un error. Volví a nacer cuando mi hija me llamó por primera vez por obligación. Cuando mis pies tocaron el suelo de una habitación donde podía permanecer sin esconderme. Volví a nacer cuando comprendí que ya no necesitaba disculparme por estar viva. Esta historia no es solo sobre mí. Se trata de todas las mujeres que alguna vez se han visto obligadas a desaparecer, que fueron juzgados por los errores que cometieron, pero también por intentar sobrevivir de la única manera que sabían. Se trata de las madres que cometieron errores al tratar de proteger, sobre las hijas que crecieron sin respuestas, de abuelas que cargan con el silencio de generaciones enteras. Se trata de aquellos que tuvieron que borrar su propia historia para que otros tuvieran la oportunidad de escribir la suya. Si has escuchado hasta aquí, si sentiste algo, si recordaste a alguien, entonces vale la pena. Porque historias como la mía no están destinadas a entretener, sirven como recordatorio, para sacudir. Para dar la bienvenida. Decir que incluso cuando parece tarde, incluso cuando el tiempo parece perdido, todavía hay espacio para empezar de nuevo. El dolor no desaparece. Las marcas no desaparecen, pero se transforman. Y es esta transformación la que me ha traído a este momento. No soy un ejemplo, no soy una inspiración. Solo soy la prueba viviente de que el ser humano comete más que sus peores errores, que detrás de cada pasado difícil puede haber una nueva elección. Que ninguna edad es tarde para recuperar lo que te quitaron, tu dignidad.
Hoy agradezco a todos los que me escucharon, a quienes me juzgaron, porque me desafiaron a continuar, a quienes me apoyaron, porque me dieron fuerzas cuando no las tenía, a quienes llegaron al final de esta historia, porque demostraron que todavía hay espacio para escuchar con el corazón. Agradezco a las mujeres que se cruzaron en mi camino, a quienes confiaron en mí sus traumas, sus heridas, sus recuerdos ocultos. Sois espejos y puentes. Estas son raíces que me sostienen, y son flores que siguen creciendo, incluso en suelos áridos. Agradezco a mi hija por permitirme estar cerca, aunque no pude olvidar lo que pasó. A mi hijo por su silencio, que aunque duro, nunca fue despectivo. A mi nieta por mirarme con ojos sin prejuicios. Por ella lo habría hecho todo de nuevo, pero hoy lo haría de otra manera. Agradezco a la justicia, aunque sea lenta, aunque falle, por darme la oportunidad de ser escuchado. Agradezco a la vida por no darse por vencido incluso cuando ya me había rendido. Si has llegado hasta aquí, te pido una última cosa. Comenta con la palabra dignidad, porque eso es todo lo que me queda, y eso es lo que nadie me volverá a quitar. No olvides dejar tu me gusta ahora, suscribirte al canal Emosound de Agencia y activar la campana. Aquí no contamos historias de aquellos que vivieron perfectamente. Contamos historias de aquellos que cayeron, se arruinaron, desaparecieron, pero aún así encontraron el camino de regreso. Porque empezar de nuevo no es un lujo, es un derecho. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este vídeo. Porque a veces todo lo que una vida necesita para cambiar es escuchar una verdad dicha sin vergüenza. Gracias, escuchando, por confianza, por presencia, y que tú, donde quiera que estés, nunca olvides esto. Estás vivo. Usted está aquí. Y eso es suficiente para empezar de nuevo.